Este segundo día de encuentro en este curso psicosocial y realmente estamos muy contentas de tenerlos y tenerlas a todos aquí. Hoy es el día de nuestras psiquiatras, es el día vamos a escuchar a la doctora Alba Congos y vamos a escuchar a la doctora Claudia To, que son nuestras psiquiatras. Una es infanto-juvenil, que es la doctora Alba, y otra es de adultos, que es la doctora Claudia. Les dejo con ella. Bueno, buenos días. Préndelo. Claro. ¿Ahí se escucha? ¿Ahora? Ahí está. Bueno, buenos días. Sé que hay alumnos de la UBA. Buenos días a ellos, a mis compañeras, a las chicas de APS. Sí. ¿No escuchás? Bueno, la licenciada Maceira no escucha, así que vamos a hablarle. Estoy muy atenta. Está muy atenta. Si no me pasaron rapidito, o qué pasa. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la urgencia en salud mental. Hay unas partes que es urgencia en salud mental, otro lo que nosotros llamamos urgencia en psiquiatría, para que más o menos vayan teniendo en cuenta qué es lo que nosotros manejamos en una urgencia, cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia, que a veces quedan dudas. Y bueno, empezamos. La idea es, no sé si van a querer hacer preguntas en la mitad o cuando terminamos las dos exposiciones, recuerden las preguntas y todas van a ir dirigidas a la doctora Congos, seguro. Bueno, conceptos a tener en cuenta. Esto es algo de una literatura anglosajona que tiene que ver, que dice que toda el área relacionada con la atención sanitaria debe cumplir dos características para ser urgencia: la súbita aparición y el apremio de la resolución. Estas son las dos cosas que en lo que es anglosajón lo utilizan muchísimo. Tiene que ser súbito. Tiene que ser súbito y tiene que ser apremiante la resolución, ¿sí? Porque tiene riesgo de vida. La urgencia hace referencia a la necesidad imperiosa de una pronta resolución, ¿sí? No hay que esperar. Después vamos a ver un triage que ahí vemos en los minutos que hay que resolver. Y la emergencia alude a que dentro de esta urgencia que tenemos con esta persona, hay una súbita aparición de una eventualidad inesperada. Es decir, tras la urgencia se compone con una emergencia que es una súbita aparición más. Es lo más emergente de todo, ¿sí? Esa es la diferencia o la diferenciación más grande. Emergencia es cuando hay riesgo de vida, ¿sí? La urgencia no, la emergencia sí tenemos riesgo de vida, ya sea en salud mental, ya sea en clínica médica, en cirugía, en lo que fueran que ustedes vayan a practicar luego. Por lo tanto, emergencia psiquiátrica es una disciplina. Y es una disciplina que la tenemos que entender como una intervención en crisis, ¿sí? Con algunas diferencias con otras ramas de la salud, que tiene que ver, ya a esta altura me parece que como va la sociedad esto quedó como medio antiguo, pero bueno, yo lo digo igual. El riesgo de sufrir agresión física, que eso en otras especialidades quizás no lo tienen tan en cuenta, pero me parece que ya los que hacen guardia saben que no pasa esto. Acá me dicen que sí. ¿Qué pasa? Pasa y necesitamos de urgencia la psiquiatría en el fin de semana. Igual después deberíamos diferenciar lo que es la violencia de una sociedad a lo que es una excitación o una agitación psicomotriz. Nosotros dividimos, un paciente violento puede no ser un paciente psiquiátrico. Es una persona violenta o con conductas violentas, ¿sí? Y una probable oposición, también lo que vamos a ver que hay una oposición del paciente a ser asistido, muchas veces, no siempre. Esto tiene que ver, y seguramente han tenido la clase de lo que es conciencia de enfermedad o conciencia de situación para los chicos de la UBA,
Posibilidad de ejercer en sitios no convencionales. Nosotros estamos como muy acostumbrados a no tener nuestro propio consultorio, no tener un lugar en el consultorio. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos atendiendo en un lugarcito chiquito, en un pasillo. Esto no está recomendado por ninguna escala, por ningún lugar. ¿Van entrando? Hay lugarcitos por allá. Dos por lo menos. Del Zoom, ¿no? ¿De alguna sala? Consumo problemático. Bueno, también tenemos que tener en cuenta, como hablábamos, a veces, o casi la mayoría de las veces, no tenemos un sitio específico para atender, cosa que eso sí debe mejorar y se debe tener en cuenta. Y la exposición a presiones familiares, sociales y profesionales. Nosotros lo vemos mucho esto cuando ingresa un paciente con agitación psicomotriz o con una excitación. Bueno, ¿dónde lo vas a dejar? ¿En qué cama va a estar? ¿Cercano a un cardiópata? ¿Cercano a una persona que va a ingresar a una cirugía? Entonces, todas estas diferencias que tenemos con la práctica de otra parte... avisen por lo menos. Si no, puedo hacer una agitación psicomotriz en vivo. No fuiste violento, es verdad. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la emergencia en salud mental? Como siempre decimos, disminuir la condición de riesgo, ya sea para el paciente como para el profesional o para quien esté actuando en ese momento. ¿Sí? Asistir al paciente con medidas de precaución, esto es mantener siempre la distancia de seguridad con el paciente. Esto creo que el año pasado también lo han refrescado los doctores, en otras clases que se han dado también se ha hablado de esto, ¿no? De preservar la integridad física, tanto del paciente como del profesional o de las personas que estén actuando en ese momento. Asistir al paciente en un lugar amplio, libre de objetos potencialmente peligrosos. Por eso hablamos que tenemos que tener, o que por lo menos tenemos que estar en una sala, en una habitación, en un lugar donde no haya objetos cortopunzantes, ¿sí? O donde no haya ninguna situación de que nos puedan revolear. O sea, parece chiste esto, pero los que han pasado, por ejemplo, por la guardia de salud mental del SARUI 100, saben que tanto el escritorio de la guardia de salud mental está tornillado al piso. Y no es una cuestión que se les ocurrió a los del parvicien porque dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Sino porque varias veces intentaron revolear por parte de la agresividad y por parte de la excitación psicomotriz, que no tienen como ningún un acto que vaya dirigido a algo. Entonces esa agitación y esa excitación puede llevar a eso. Entonces lo que se genera es o la camilla o el escritorio que esté amurado a los pisos del consultorio. Bueno, obviamente evitar la atención en pasillos, rincones y lugares apartados. Esto me parece que es para toda la salud, no me parece criterioso atender en pasillos, ya sea para salud mental como sea para un niño, para lo que fuera. No tiene que ver con una buena práctica. Lo que pasa es que la demanda y el desborde hacen que uno pueda hacer lo que tiene con lo que puede, ¿no? Reducir al mínimo estímulos ambientales, es decir, no estar en un lugar donde se escuchen muchos gritos, no estar en el comienzo de una guardia, no estar en un lugar donde sea un paso obligado a los médicos, a los enfermeros, al personal que va a sacar, va a preguntar si está fulanito de tal. Estas cosas tienen que estar, si bien un poco alejadas, pero tampoco queremos tanto, o sea, somos como medio raros en el mental, porque siempre nos dicen, bueno, entonces vayan al fondo, a la derecha, en un lugar que nadie nos ve, y si nos pasa algo, nunca está nadie para ayudarnos. Es un intermedio. Tiene que estar en un lugar que estemos tranquilos para atender, pero que no sea un lugar donde haya mucho estrés del resto de la guardia. Tanto el profesional como el paciente deben tener acceso a la puerta de salida. Esto es fundamental, ¿sí? Fundamental dónde nos paramos nosotros ante ese paciente, ¿sí? Si el paciente ingresa
por una puerta, nosotros tenemos que tener por lo menos la silla y el escritorio cercano a esa puerta, que no nos sea difícil levantarnos e irnos si pasa algo, o ir a buscar un enfermero o ir a buscar a alguien. No está bien que tenga solamente una puerta y que justamente el paciente esté sentado del lado de la puerta, porque para nosotros sería imposible saltar un escritorio, abrir la puerta, sortear un paciente, ¿sí? Ante la presencia de un paciente armado, obviamente interrumpir la entrevista o dar intervención al personal de seguridad. Muchas veces esto pasa como en continuo. Uno ve un paciente, llega con una mochila, lo dejamos pasar el consultorio, no nos fijamos qué hay en esa mochila, y en esa mochila puede haber objetos cortopunzantes. Los que me conocen del servicio saben que he desarmado gente con navajas, con armas, así que no me correspondía a mí, yo porque tengo un problemita. Pero básicamente eso debería haber alguien que constate que lo que trae no tenga ningún elemento cortopunzante ni nada que pueda ser grave para la salud, ¿sí? Lo que nosotros decimos es establecer un patrón escalonado de síntomas, es decir, tener un triage, que es la triage scale, ¿sí? ¿Qué es esto? En medicina nosotros hablamos de triage siempre, en salud mental también podemos hablar de un triage. Tenemos tiempos de atención, ¿sí? Se dividen en niveles. Cuando el desorden del paciente es severo en el comportamiento, con amenaza de violencia extrema, tenemos tiempo de atención 0. Ahí tenemos que actuar en el momento, ¿sí? Esto debe ser así, o sea, vamos a ver que hay ciertos tiempos que pueden esperar y otros que no. En el segundo nivel del triage, la violencia con riesgo para sí o para terceros y requerimiento de contención física o farmacológica, el tiempo estimado de atención son 10 minutos. Fíjense que vamos de tiempo 0 a 10 minutos de atención, ¿sí? Cuando los síntomas son depresivos graves, cuando hay un riesgo de autolesión, cuando hay cierta productividad psicótica, podemos esperar hasta 30 minutos, ¿sí? Más o menos, por favor, nadie se ponga con un reloj diciendo, bueno, pero más o menos son los tiempos que podemos nosotros tener en cuenta, y esto traten de tenerlo en cuenta siempre, en dónde estamos parados en el triage, en dónde estamos parados en esa escala, ¿sí? Para poder actuar. Porque además de eso vamos a poder también interactuar con otros profesionales, podemos llamar a enfermería, podemos llamar, ¿sí?, a seguridad. El nivel 4 ya son síntomas psiquiátricos sin riesgo evidente para su integridad física y podemos tener una atención recién en 60 minutos, ¿sí? Y el nivel 5 son pacientes con síntomas crónicos, problemáticas sociales, sin síntomas agudos y pueden esperar 2 horas. ¿Sí? Esto es una escala, es mundial, ¿sí? Y esto es para salud mental. Cada especialidad tiene su propio triage, ¿sí? Lo necesitamos tener en cuenta, lo necesitamos refrescar cuando nos llaman de una guardia, ¿sí? Más o menos tener en cuenta, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Es inmediato? ¿Puede esperar 10 minutos? ¿O puede esperar 2 horas? ¿Sí? Bueno, emergencias en salud mental. Son 2 antiguas definiciones que me gustan a mí. Es que existe una marcada variabilidad y complejidad en las necesidades de las personas que consultan a los servicios de emergencias en salud mental. Por esta razón, me quedo allá, el abanico de situaciones de crisis a las que se enfrenta el terapeuta es muy amplio, ¿sí? Nunca va a ser el mismo paciente en la misma situación y de hecho muchos pacientes vienen a la guardia de distintas formas, distintos días, ¿sí? Pero también tener en cuenta, más allá que nosotros tenemos toda la escala, toda la teoría, también sabemos que si un individuo pide ayuda y dice que la situación es una urgencia, entonces lo es para ese paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que vamos de una situación estable, empezamos con unas alteraciones en la estabilidad, con las variaciones de los elementos de la realidad, y ahí comienzan los conflictos con recursos ineficaces de ese paciente.
Nuevamente, ¿qué estamos en crisis? ¿Qué decimos cuando estamos en crisis? Alba, si quiere aportar algo. Al final dijiste que el interrogatorio es para mí. Listo. Me puedo desdecir, ¿eh? Bueno, la crisis es un estado temporal del trastorno y una desorganización. Luego vamos a ver en qué áreas de esta desorganización. Caracterizados por una capacidad del individuo para abordar las situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por su potencial para obtener un resultado radical, positivo o negativo. Sí. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Desorganización emocional, fallas en la estrategia de enfrentamiento a la realidad, limitada en el tiempo, generalmente desencadenada por algunos sucesos, y una resolución variable. Podemos ir con reintegración ad integrum o no, pero sí lo que se lleve en claro es que puede ser limitado en el tiempo. Son fallas en las herramientas constitucionales del individuo que fallan en el tiempo y es de una resolución también en un tiempo. Eso es crisis para salud mental, ¿sí? Por ahí más para psiquiatría, ¿sí? Entonces, ¿qué es emergencia psiquiátrica? Es cualquier situación donde una persona sufre una alteración en el pensamiento. Lo dividimos en pensamientos, emociones y conducta. Cualquiera de las tres esferas que esa persona no puede dirimir o no las puede internalizar y hacer algo con eso, estamos en una emergencia, ¿sí? Y requiere una intervención terapéutica inmediata. Entonces, como les decía, puede haber un agotamiento de los mecanismos del individuo, ya sea fallo en la capacidad de afrontamiento, vamos directamente al individuo que falló, puede haber una perturbada marcación marcada de la persona, es decir, una patología psiquiátrica aguda, ¿sí? Una marcada de la persona que hace que su funcionamiento no sea suficiente, o una conducta desorganizada. Vamos, o las herramientas no nos están ayudando, o tenemos desorganizado ya este paciente, o se requiere una ayuda rápida para algo de estos dos malestares, ¿sí? Entonces, yo hablo mucho de triage, ¿sí? Lo utilizo mucho la palabra triage en urgencias y en crisis psiquiátricas, ¿sí? ¿El triage qué es? Viene el paciente y es la primera aproximación de ese paciente a los sistemas de salud, ¿sí? Entonces, llega el paciente, se aproxima un paciente en una urgencia, esto ya comienza a ser un triage, es totalmente modificable y totalmente maleable lo que va pasando desde ese paciente hasta el momento que nosotros evaluamos y lo recibimos, ¿sí? El triage lo que nos va a hacer es facilitar, organizar la atención de la persona según los recursos existentes y las necesidades de los individuos. Ustedes habrán leído y habrán escuchado mucho del triage en COVID, por ejemplo, ¿no? Todo lo que se hacía en COVID hasta llegar al último, a quién necesitaba oxígeno, quién no necesitaba. Si lo pensamos desde ese lugar, gracias. Si lo pensamos desde ese lugar, también en salud mental podemos generar un triage, desde que la persona pide ayuda y los mecanismos que vamos llegando hasta llegar donde si se tiene que quedar internado, si luego tiene que seguir una internación domiciliaria, que serían de las antiguas, que por lo menos sabemos que hay un continente que lo ayuda, o si tiene que quedar institucionalizado. Sí, entonces, ¿qué permite el triage? Que es como para un ordenamiento. Para mí me parece que estas cuestiones de guardia y de crisis y de saber hacer triage, que lo tienen que saber hacer, es ordenar. Y que todos, luego de hacer una guardia, y pasemos una guardia, estemos hablando de la misma situación, ¿sí? No es, a mí me pareció que resulta que hay un triage, ¿sí? Entonces, permite determinar complejidad de un paciente, dar mayor objetividad del proceso, facilitar las habilidades del profesional para la evaluación del paciente. Digo, si nosotros hacemos un triage, ya el profesional va a estar más mucho luego de cierto tiempo para saber a dónde lo ubico a ese paciente con gravedad y establecer prioridades en la atención. Entonces, las medidas básicas en la entrevista de urgencia, y esto más o menos creo que lo sabemos todos, es entrevistar siempre a todos los involucrados. El paciente viene solo, el paciente viene con familiares, se entrevista a todos.
establecer una cronología de los síntomas, y esto es importantísimo, definir por qué ahora. Siempre es por qué ahora, por qué si venía alguna situación de crisis o alguna situación que me hacía mal, por qué en el día de hoy a las 18 horas venís a la guardia o te traen. ¿Qué pasó en ese momento? El qué y el por qué es importante siempre. Investigar las soluciones intentadas no exitosas, determinar objetivos específicos. Nosotros cuando vemos un paciente y empezamos a saber de ese paciente y hacemos la entrevista familiar, medianamente ya tenemos que ir hacia un norte, tenemos que saber qué vamos a hacer con ese paciente y cuál es toda la planificación de tratamiento farmacológico y de tratamiento psicoterapéutico que necesitamos para ese paciente. ¿Le volvés atrás? Ahí va. Armar un plan de acción estratégico utilizando reformulaciones y sus consecuentes líneas de acción. Cuando digo reformulaciones, también tiene que ver con esto. ¿Qué otras formulaciones se hicieron? ¿Qué otra situación de crisis tuvo este paciente? ¿Qué resultó y qué no? Siempre tenemos que preguntar, ¿hizo algún tratamiento? ¿Qué sí y qué no? ¿Sí? Entonces, seguimos con la evaluación de emergencia. Tenemos que evaluar y clasificar el paciente. Por eso muchas veces cuando dicen, bueno, se evalúa, es bastante más difícil de lo que parece. Hay un montón de teoría, hay un montón de cuestiones orgánicas, hay un montón de cuadros clínicos que tenemos que tener en cuenta. Nadie dice que hagan diagnóstico en una guardia de psiquiatría, pero sí tienen que tener en cuenta y por lo menos descartar otras cosas. Si yo evalúo y clasifico un paciente que ingresa a la guardia, que pasó el triage, hacemos todo. Ingresó a la guardia, pasó al triage. Lo tengo yo. Tengo que buscar una enfermedad clínica o un cuadro tóxico. Es necesario hacerlo, ¿sí? Porque muchas veces uno deja de lado que puede tener un cuadro clínico, ¿sí? Una excitación psicomotriz puede ser por un tumor cerebral, ¿sí? Una depresión y una anedonia gravísima que va a una catatonía puede ser también por una hipovitaminosis severa. Entonces, eso lo tenemos que saber ya con un laboratorio, ¿sí? Peligrosidad del paciente la vamos a evaluar y planificación de tratamiento y derivación apropiada. Ustedes van a ver que en todas mis diapositivas siempre digo planificación, estructuralmente, hacerlo estructuralmente, tener el tiempo, estructurarse, hacer triage, planificar, siempre. Eso les va a achicar enormemente la posibilidad de fallar. ¿Sí? Está bien, somos humanos, no podemos fallar, pero si nosotros vamos con una cierta estructura de qué hacer y cuándo hacerlo, es difícil que uno pueda fallar, o por lo menos no tan seguido. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la entrevista? Tenemos que tomar datos personales, cuál es el motivo de consulta, es decir, la queja principal. No abran tanto, ¿sí? Es siempre el aquí, ahora, es como los que hacemos interconsultas. No abramos en una interconsulta, bueno, ¿qué le pasó hace 32 años? No, ¿qué le pasa acá y por qué hoy viene usted a la guardia y quién lo trae? ¿Sí? Enfermedades psiquiátricas actuales, si hay sintomatología, si hay comienzos, factores desencadenantes, tratamientos actuales. Si tiene antecedentes psiquiátricos, qué sintomatología y diagnósticos previos tiene y si tuvo tratamientos previos. Eso es importante porque vamos a tener en la manga cierto as para saber, bueno, este paciente me dice que con la olanzapina le fue bien. Perfecto, vamos con ella. ¿Sí? No utilicen otras cosas, no hagan magia en la guardia si ya saben que 2 o 3 cosas le hizo bien en algún momento. ¿Sí? Presencia de otras enfermedades clínicas actuales y pasadas, información de los tratamientos farmacológicos que realiza. Yo ahí pondría también alergias, porque muchas veces pacientes tienen muchas alérgicas medicamentosas y no lo sabemos. Esto es importante y no lo hacemos muy de seguido, pero tener en cuenta que en edad fértil la mujer preguntar la última fecha de menstruación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si queda en una guardia y nosotros vamos a empezar con medicación, ya sea antipsicótica, benzodiazepínica, sabemos que en el primer trimestre podemos hacer teratogénesis, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso.
Saber el grupo familiar, situación de vida actual, dónde, con quién vive, el contexto familiar, nos va a dar algo de red, ¿sí? Algo de qué red se encuentra este paciente o en algún momento de la vida para decir, bueno, este paciente puede quedar, no puede quedar, podemos hacer algo, no tenemos nada, estamos a la buena de Dios. Nos pasa de no tener redes y empezar ahí a manejar otras situaciones. La historia social, ¿sí? ¿Qué nivel educativo tiene? Si trabaja o no, tipo de trabajo, si está casado en pareja o solo. No son preguntas como al voleo, ¿no? Que le preguntamos si está solo porque queríamos saber si está solo, no sé, si queríamos hacer algún encuentro. ¿Sí, no? Claro, no hacemos ningún meeting nosotros. Lo que sí nosotros sabemos, no estamos de debate. Lo que nosotros queremos saber, por si está solo o no, qué red de contención tiene, y nosotros sabemos luego en suicidio que pacientes que están solos, que están solteros, que no llegaron a una condición económica mayor, que son varones, que tienen que están divorciados, tienen mayor probabilidad de un intento nuevo de suicidio, si un paciente ingresó con un intento de suicidio. Entonces esas cosas que parecen mínimas hay que preguntarlas siempre. Y bueno, obviamente antecedentes familiares de patología psiquiátrica, no es lo mismo pacientes que no tienen ningún familiar a pacientes que tienen padre, madre, hermanos psicóticos. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, en emergencia, si quieren pasar a este lado hay más lugares. Y de paso tomo aire. Sí. ¿Querés algo, Clau? No. ¿Quieres que le digamos tres aguas, No, un café? no tengo tecito. ¿Son de la UAR? No, son de la cursada de pediatría. ¿Cursada de pediatría? Bueno, bienvenidos. Bueno, entonces, la evaluación psiquiátrica de emergencia. ¿Qué tenemos que hacer? El examen psiquiátrico. Yo quiero creer que saben qué es el examen psiquiátrico y si no se los refresco medianamente. Si el examen psiquiátrico es orientación, los chicos de la UBA ya lo van a saber y podrían darles el micrófono a ellos, ya lo saben, ¿no, doctora? Bueno, es orientación, senso-percepción, memoria, juicio, ¿sí? Conciencia de enfermedad, ¿sí? Irritabilidad, impulsividad, si tiene alguna ideación tanática, que nosotros decimos, es decir, alguna ideación de muerte, si esa ideación es ideación o pasa a ser un intento, antecedentes familiares, ¿sí? Pensamientos, el pensamiento es curso normal, contenido coherente, el pensamiento es curso normal, contenido delirante, si esos delirios tienen que ver con alguna situación de hacer daño a otro. Nosotros también en las alteraciones sensoperceptivas lo que vemos es si hay alguna voz de comando. Ya sabrán todos que las voces de comando es un indicador de internación, ¿sí? Cuando alguien tiene voces de comando que le dan órdenes y que le dicen que tiene que hacer daño a un tercero, ese paciente debe ser internado, ahí no hay discusión, se interna, ¿sí? Bueno, sueño, orexia, también es importante saber si alguien está durmiendo, si alguien no duerme hace días. Ese examen psiquiátrico lo tenemos que hacer al comienzo, ¿sí? Pasó el triage, lo tenemos nosotros, dijeron es para salud mental, tenemos que hacer sí o sí un examen psiquiátrico. No lo puede hacer otra persona que no sea de salud mental. Lo quiere hacer otra persona, perfecto. Tiene que saber esto, porque si no pone en riesgo la cuestión médico-legal, para que sepa. Examen físico, sí. Eso es del especialista, pero lo que sí tiene que estar capacitado el médico de urgencia, de emergencias, es ver el riesgo cierto inminente. Ver el riesgo cierto inminente, pero también tiene que tener en cuenta que hay muchos cuadros clínicos que nosotros debemos descartar, porque si solamente el médico de emergencia va a sedar
y mantener tranquilo y dormida una persona que tenía un tumor, también eso correrá después por la parte legal. Examen físico y examen neurológico casi siempre, obviamente me pueden decir, bueno doctora, pero acá no hay neurólogo, ¿qué examen neurológico? Bueno, el básico, si el básico que todos sabemos hacer, punta nariz, si está orientado, si tiene algún dolor, y si no, se hacen los estudios correspondientes, electroencefalograma, test de embarazo, para lo que dijimos de algún embarazo que haya dando vueltas, tomografía y resonancia de cerebro, ¿sí? La entrevista tiene que ser directa y conducir a un plan de acción inmediato. Esto es como el ABC del examen psiquiátrico. La entrevista tiene que ser directa y hacia dónde vamos con esta entrevista. ¿Sí? No podemos abrir tantas cosas en una urgencia si no sabemos qué vamos a hacer con el paciente. ¿Sí? Preguntarle qué hizo antes de ayer y no sabemos qué vamos a hacer con eso no tiene sentido. O sea, sean claros, sean precisos y vayan pensando la estrategia para ese paciente. Si no, no tiene sentido hacer una entrevista de 3 horas a alguien que no sabe qué van a hacer con el paciente. Le debe hacer foco en la enfermedad actual y sus antecedentes. Yo creo que esto voy repitiéndolo como para que quede, ¿no? Antecedentes. Se debe hacer foco en la enfermedad actual y sus antecedentes. Es necesario tener información sobre el nivel de funcionamiento basal. Por eso pedimos mucho que esté el familiar o se llama el familiar o alguien que llame a algún familiar, algún teléfono que esté disponible para poder llamar y poder hacer algo, ¿sí? Con esto de quién es este paciente si viene solo, ¿no? Muchas veces ha pasado, no sé si acá, pero en otros hospitales vienen traídos de la emergencia el paciente solo y no sabemos qué le pasó, si tuvo un golpe, si tuvo un TEC, si está descompensado de alguna patología. Entonces, tratar de buscar algún referente para saber qué le está pasando a este paciente. Siempre preguntar sobre ideación de muerte y suicida, es decir, no tener miedo. Está comprobado que es un mito que preguntar si alguien se quiere matar va a aumentar las posibilidades de que se mate. No pasa eso. De hecho, baja mucho el nivel de ansiedad de esa persona si nosotros preguntamos abiertamente, bueno, ¿usted quiere matar? ¿Tuvo ideas? ¿Lo estuvo pensando? ¿Cómo fue esto? ¿Lo pensó antes? ¿Hizo algo? ¿Compró algún arma? Todas estas cosas que parecen un tabú, muchas veces hace muchos años era tabú. En mi residencia ya hace tiempo, allá la veo Mista Quiroga, era medio un tabú preguntar eso. Ya sabemos que no. Sabemos que no, esas preguntas se deben hacer, las tenemos que hacer y es incompleta una evaluación, un triage, una evaluación para una guardia, no preguntar intentos autolíticos, ya sean actuales o anteriores, porque los que hacen suicidio saben que la mayor probabilidad de hacer un nuevo intento autolítico es el intento autolítico previo, ¿sí? Se deben tomar seriamente las amenazas e intentos suicidios o homicidios. Nada, esto bueno, quiso hacer una muestra, quiso llamar la atención. Llamar la atención. ¿Sí? Muchas veces esa llamada de atención puede salirle mal y puede terminar en coma o perdiendo su vida. Tener información sobre consumo de drogas ilícitas y alcohol, ¿sí? Todo esto tiene que estar dentro, en la primera hoja de una evaluación, en un triage, en una guardia de salud mental. ¿Sí? Esto tiene que decirse. El que viene después de nosotros tiene que saber si es adicto, si no es adicto, si intentó ahorcarse, si no intentó hacerse nada, si tiene antecedentes, si tiene familiares de primer orden con alguna patología, ¿sí? Entonces sí o sí hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo planificamos las estrategias de solución y toma de decisiones? Herramientas posibles para utilizar como estrategia de solución de la urgencia es el abordaje y solución de la crisis en la entrevista de emergencia con continuidad de tratamiento ambulatorio. Es decir, esto es importante, sé que trae con muchas discusiones o no, pero tenemos que dar continuidad al tratamiento ambulatorio, sí o sí. El que vio ese paciente, el que decidió internarlo o no, se tiene que ir de la guardia, se tiene que ir de ese lugar
con por lo menos una continuidad a ese tratamiento, por lo menos con una continuidad de saber cómo volvió a su casa y qué se pudo hacer con ese paciente. Vamos a diferenciar o vamos a dividir entonces, ¿se interna, se va a su domicilio o es una intervención estratégica? Yo entiendo intervención estratégica es el trabajo interdisciplinario con trabajo social, psicología y psiquiatría, que por ahí no se termina internando el paciente, pero sí sabemos dónde referenciarlo, con quién se queda y quién va a seguir ese caso, ¿sí? Cuando no solamente tiene el componente clínico básico de una cuestión psiquiátrica. Entonces, esto es un cuadro que a mí me interesa mucho, que es como muy básico, pero para que tengan en cuenta cómo planificamos. Si tenemos un contexto continente, tenemos conciencia de síntomas, el paciente, no, nosotros sí, el paciente tiene riesgo, pensemos, ¿se institucionaliza o hay una internación domiciliaria? ¿Sí? Ahora, si el contexto no es continente, no hay conciencia de síntomas, pero hay riesgo, tenemos que pensar en institucionalizarlo sí o sí. ¿Sí? Si el contexto es continente, tiene conciencia de síntomas y no hay riesgo, va al ambulatorio. Si no hay contexto continente, tiene conciencia de síntomas y no hay riesgo, también va al ambulatorio. No tiene contexto continente, no tiene conciencia de síntomas, no tiene riesgo, la diferencia es esa, no tiene riesgo, ahí podemos tener una intervención estratégica, ¿sí? Si el contexto es continente, si conciencia de síntoma no tiene y no tiene riesgo, también, o estratégica o domiciliaria, ¿sí? Estratégica es bueno que el trabajo social vaya a campo, ¿sí? Que nosotros tengamos unos turnos más cercanos, que podamos hacer algo más, a ver cerca de la casa qué puede hacer, si hay algunos talleres, si hay algo más que se puede hacer con ese paciente. No tiene contexto continente, no tiene conciencia de síntomas, tiene riesgo, es obvio que lo internamos. Tiene contexto continente, no tiene conciencia de síntomas y el riesgo es cierto, se institucionaliza. Me parece que ese cuadro es como básico, como para entenderlo más o menos. Por ahí, a ver, cada caso es un mundo, siempre digo lo mismo, para cada caso por ahí pudimos encontrar una vueltita más y vino justo un familiar que se quiso acercar, no vino el vecino, y a veces parecería que pasaba todo eso y de repente tiene riesgo y se queda. Sí, pero eso sería como lo básico de qué hacer. Eso sería como lo básico de lo que sería el triage y qué sería la evaluación en salud mental en agudo. A ver, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Sí? En este triage, ¿qué nos podemos encontrar con esta persona que viene? Puede tener insomnio, vienen muchas personas con insomnio, 2 o 3 días sin dormir, ¿sí? Y ahí van a venir a la guardia, crisis de pánico, ansiedad y angustia, estrés agudo, ideación suicida, autoinjuria. Yo divido acá lo que es ideación suicida y por ahí las chicas acá me pueden ayudar, de lo que es autoinjuria, ¿sí? Una cosa es una autolesión en respuesta a una situación, a una cuestión de vida, y otra cosa es la ideación neta, el suicidio, ¿sí? Nosotros vemos muchas autolesiones que luego nos damos cuenta que tiene que ver con una problemática social, con una problemática familiar, con historias de abuso, etc. Y se autoinjurian haciéndose autolesiones. Pero serían como las conductas autolesivas sin intención suicida, sino como a modo de descarga. Exacto. Sí, porque hay una descarga noradrenérgica, claro, hay una descarga noradrenérgica que libera tensiones. Lo que pasa es que esas conductas muchas veces pueden ser graves, o sea, no es lo mismo agarrar y me rayo un poquito con un tenedor y agarrar una Gillette y le doy fuerte, ¿sí? La persistencia y la prolongación en el tiempo, porque marcan claramente la diferencia de presión. Claro, acá se dice la persistencia y la prolongación en el tiempo, si no lo escucharon. Hay después lo podemos usar. No soy sola yo. Bueno, la productividad psicótica, obviamente. ¿Cómo? Por suerte, entonces no me están grabando. La excitación psicomotriz, obviamente, que todos lo conocemos. Era lo con
sea que hace 3 horas estoy hablando. Sí, pero el parlante, graba en el parlante, eso sí, no te preocupes. Si falta la jefa de servicio, ojo. No, todo bien. La tentativa de suicidio y las adicciones. Sí, estos son los aspectos sintomáticos que vienen a la guardia, no es que sea, bueno, todo esto va a estar internado, no, esto es lo que nos encontramos diariamente. Entonces, ¿cómo evaluar de forma precisa y fiable el riesgo en una situación de emergencia? El punto clave a determinar es quién es el paciente, ¿sí? Incluyendo características físicas y motivo de consulta. ¿El paciente está preocupado por un tema específico o tiene un trastorno psiquiátrico? Cuando digo o tiene un trastorno psiquiátrico es ¿tiene conciencia de lo que le está pasando? Estas cosas nos tenemos que preguntar mientras vamos haciendo la planillita. ¿Cuál es el comportamiento del paciente? Si es un paciente que está tranquilo, si es un paciente que está ansioso, si está un paciente que tiene una impulsividad contenida, que lo vemos ya agarrarse, que tiene ganas de insultar, entonces eso es una impulsividad contenida, ¿sí? Si existe algún indicador en cuanto a la etiología de la agitación. Entonces vamos a definir qué es agitación, ¿no? Porque todos sabemos que o han escuchado o han leído en las historias clínicas presentó agitación psicomotriz. ¿Qué es una agitación psicomotriz? Es una hiperactividad cognitiva sumada a una actividad motora excesiva asociada con experiencias subjetivas de tensión, que es una marcada excitación emocional, ¿sí? Es el estado donde los pacientes no pueden permanecer quietos o tranquilos, los vamos a ver deambulando de un lado para el otro, caracterizado por características internas tales como hiperreactividad, aceleración en los pensamientos, tensión emocional, y externos principalmente a la hiperactividad motriz y verbal, y el deterioro en la comunicación. No podemos tener una comunicación tranquila con esos pacientes, ¿sí? Están hiperactivos, no se quedan sentados en la silla en el consultorio, caminan, hablan rápido, tienen necesidad de estar en movimiento siempre. Eso es una agitación psicomotriz. Las guías de evaluación y los especialistas recomiendan a la hora de evaluar al paciente con conducta violenta tomar en consideración factores de riesgo, estáticos y dinámicos. Hay factores que los van a tener desde el principio porque son constitutivos y otros que son más dinámicos, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Volvemos en lo mismo, si tiene un patrón de violencia, si hacemos la historia clínica, ojo, yo estoy dando en una situación como media modelo. Muchas veces las cosas van sucediendo mientras las vamos haciendo, no es que vamos a hacer ahora y en este momento vamos a ver cómo fue la familia. Esto lo estamos haciendo de modo continuo, ¿sí? Esa es como la cuestión de estar duchos en una guardia. Esto lo vamos haciendo mientras vamos llenando una historia clínica. ¿Sí? Ya lo estamos viendo de reojo si está caminando, si está saltando por las paredes, si ya tiene antecedentes porque le vemos el cuello con algunas marcas. Entonces, los factores de riesgo estáticos son la historia de violencia familiar, historia de violencia dentro de la familia, abuso de sustancias, historias institucionales e historias militares, ¿sí? Que hayan tenido con algún referente militar o alguna situación que haya estado con este paciente. Factores de riesgos dinámicos, es decir, se van cambiando los apoyos sociales, van cambiando, el paciente pierde apoyo social, se va a la familia, no lo quiere más, no se hace cargo, presencia de armas, en el último tiempo ha comprado armas, la situación habitacional, obviamente esto es súper dinámico, si una persona puede estar alquilando el día de hoy y mañana quedarse en la casa, en la calle, ojalá se quedara en la casa, si tiene síntomas psiquiátricos, que esto puede descompensar al paciente, y si tuvo o no adherencia a algún tratamiento, si alguna vez lo hizo. ¿Voy muy rápido? No. Bueno, ¿cuáles son los pródromos de violencia? ¿Saben lo que es pródromo? Es todo lo que pasa antes hasta que empieza una situación de violencia. Primero, el aspecto inquieto, el cuestionamiento persistente, el tono vehemente, ya estamos cuidándonos de ese paciente, ¿sí? En ese momento podemos pedir que alguien de seguridad esté cercano a la zona, no atender solos, no atender con la puerta cerrada. No es lo mismo una persona que viene llorando y triste
y una persona que ya la vemos vehemente, irritable, con una voz alta. Luego puede ser verbalmente abusivo con nosotros, con un comportamiento hostil, de agresiones verbales, ¿sí? Y luego pasa a la agresión física, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un alto ya en el primero, ya si hay un comportamiento hostil, si tiene un tono vehemente de hablarnos, ahí debemos cortar esa entrevista, ¿sí? No seguir con una entrevista si nosotros vemos que se está volviendo hostil, porque eso es cuestión de segundos, ¿sí? Cualquier cosa que los vuelva irritables, nerviosos o agresivos, ahí se corta y dice, bueno, enseguida vuelvo y volvemos con alguien de seguridad. Después veremos la cuestión de la seguridad si nos ayuda o no, porque muchas veces nos dicen, y ahí está el director, los directores, que los de seguridad nos dicen, bueno, a nosotros no nos toca, porque no estamos para eso, nosotros estamos para ver que la gente circule. A veces nos pasa y a mí me ha pasado en otros hospitales provinciales que la gente de seguridad eran tercerizadas. Entonces, nos quedamos en el medio de quién nos ayuda de un paciente hostil. Siempre los que nos sacan las papas del fuego son los enfermeros. Es así, que nos dan una mano. Y que tienen más cancha, luego veremos en lo que es la contención física. Esto es para que vean que no es moco de pavo tener una causa de agitación. Esto no es solamente una crisis tranquila, no tiene que ver solamente, bueno, se siente mal, es una crisis subjetiva, podemos hacer algo. Piensen que tenemos causas de agitación desde patologías psiquiátricas, desde patologías situacionales y patologías orgánicas, y que las tenemos que tener en cuenta en una guardia. No es tan fácil, o sea, no cualquiera lo puede hacer, por eso nosotros somos especialistas, ¿sí? Dicho sea de paso, patología psiquiátrica. En una causa de agitación, ¿qué podemos pensar en una patología psiquiátrica? Lo que ya lo tenemos un poco más claro. ¿Es un trastorno de personalidad descompensado? ¿Es un retraso mental o una demencia que empieza con síntomas conductivos graves y de agresividad? ¿O es un trastorno delirante, un trastorno bipolar o un trastorno esquizofrénico? Esto es lo que más nos gusta a nosotros. Todo esto amamos. Que esos son las guardias en salud mental. Pero pasa que resulta que el señor o señora viene con una patología situacional, que tiene que ver con una reacción a conflictos familiares, que tiene que ver con una agitación reactiva a catástrofes, ¿sí? Que puede tener una patología orgánica. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Las excitaciones no solo son de psiquiatría. De hecho, les diría que son la mínima parte las excitaciones psicomotrices por psiquiatría. Tenemos que tener en cuenta tóxicos. Al día de hoy, con el consumo problemático, pensar en tóxicos. Tuvo que ver con fármacos, se intoxicó, se deprivó, tomó anticolinérgicos, tomó litio, digitales, corticoides, antiparkinsonianos. Hay un montón de medicaciones, ¿sí? Una triste cosa como es la miodarona, ¿sí? Lo utilizan todos los médicos clínicos, que puede generar en dosis altas una hiponatremia, que puede generar un síndrome confusional, que puede generar una excitación psicomotriz. ¿Qué tiene que ver salud mental ahí? Cero. Perdón, y tener en cuenta también los corticoides, ¿no? Los corticoides generan síntomas psiquiátricos. Con dosis altas, te vas a síntomas allá porque vi que están los del pediatra. Por acá había clínicos, ¿no? Bueno, no dices nada. Bueno, los corticoides en dosis altas podés hacer una psicosis, pero en dosis bajas con deprivación tenés también una excitación psicomotriz. Entonces, ojo cómo manejan los corticoides y los tiempos de sacarlos y ponerlos, ¿sí? ¿Volvemos un poquito? Sí. Porque solamente estaban tóxicos y esos son fármacos. Piensen ustedes en sustancias como el alcohol, como los opiáceos, los alucinógenos, los cannabis. El otro día acá con la licenciada vimos ya Tutsi, la cocaína rosa. O sea, hizo toda una descompensación por cocaína rosa. Entonces, tener en cuenta estas cuestiones nuevas, tóxicas, pero también farmacológicas que estamos dando a nuestros pacientes.
Dentro de las patologías orgánicas, no olvidarse que una encefalopatía, que un traumatismo, muchas veces no preguntamos, el paciente que viene de la calle traído por ambulancia, ¿se golpeó la cabeza? Es mínimo, ¿se golpeó la cabeza usted? ¿Se cayó? ¿Tiene un TEC? Alteraciones vasculares, tumores, epilépticos, enfermedades del sistema nervioso central, hipoglucemias, hipoxias, enfermedades endócrinas como el Wilson, la porfiria, intoxicaciones e infecciones sistémicas. Cuando nosotros decimos las causas de agitación son algunas, este cuadro tiene que estar metido en la cabeza de alguno, o por lo menos en una filmina o pegado en la guardia. No se usan más filmina, doctora. Déjala. Sí, bueno, No puede traer. Por eso yo hago adultos. Bueno, esto tiene que estar en la guardia porque no toda excitación y psicomotriz piensen que esto es nuestro nada más. Miren todo lo que vale. ¿Sí? Y no es crítica, no es lo que estoy diciendo, es crítica. Bueno, ¿por qué nos llaman? Porque sí nos gritamos, ¿por qué nos llaman? Pero todo aquello queda sin verse si nosotros vamos y ponemos un haloperidol y que se calme. Dejamos todo aquello sin ver y es una pena para el paciente y es una gravedad para nosotros y es una cuestión legal. ¿Sí? Porque le pasa algo a ese paciente y cómo no le hiciste una resonancia, cómo no le hiciste un TEC, cómo no te fijaste que tenía en la historia clínica un tumor. Manejo del paciente agitado, solamente es para meter miedo esto, ¿eh? Manejo del paciente agitado. Manejo del paciente agitado violento, nuevamente, como para recalcar, control del medio ambiente, factores operacionales del servicio que pueden aumentar el riesgo de agitación. Los factores operacionales es lugar tranquilo, sin situaciones cortopunzantes, luz adecuada, que no pase tanta gente, que no sea un pasillo de donde pasen todos. La anticipación y el diagnóstico precoz del riesgo de agitación o de violencia y la acción inmediata para detener la intensificación de las conductas violentas. Nos tenemos que anticipar. Esto significa eso. Nos tenemos que anticipar. ¿Sí? Tenemos que saber todo esto para anticiparnos si hay una gravedad y una emergencia con violencia. Intervención adecuada en el caso de que las conductas violentas y agitadas ya fueran desencadenadas. Es decir, llegamos tarde, ya la conducta violenta está, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? Bueno, esto es más psicosocial o cómo deberíamos atender, ¿sí? Nosotros no lo hacemos magos Mario, pero en realidad las guías internacionales dicen que solo una persona debería interactuar verbalmente con el paciente, uno que lleve el mando de la entrevista, ¿sí? Si una persona no está capacitada, se debe asignar a otra. Me parece como una verdad de perogrullo, pero bueno, si alguien no se siente capacitado para hablar, por favor, libre espacio, ¿sí? Se debe proporcionar seguridad, orientación y consuelo. Explicarle que está ahí para mantenerlo a salvo. Siempre decirle esto. Estás acá para mejorar, ¿sí? Con una voz clara, concisa, precisa, ser conciso a la hora de comunicarse, utilizar frases cortas y sencillas, darle tiempo al paciente para procesar lo que se le ha dicho y responder ante el suministro de información adicional, siempre sí, concisos, precisos, pero esperando que el paciente nos pueda responder algo. No tirarle toda una información de lo que nosotros pensamos, creemos y que vamos a hacer sin escuchar algo más de lo que dice ese paciente. Repetir persistentemente el mensaje. ¿Sí? Nunca está de más decirle que está acá para estar cuidado, que es el mejor lugar que puede estar, que lo vamos a ayudar, que lo vamos a escuchar. Ser oyente empático para identificar los deseos y sentimientos del paciente. Entonces, objetivos del tratamiento farmacológico: tranquilizar al paciente lo más rápido posible, reduciendo el riesgo de agresión y la aparición de efectos adversos. La tranquilización consiste en reducción significativa de la agitación y los síntomas de agresividad. Esto es importantísimo. Nosotros queremos tranquilizar al paciente, no inducir a la sedación profunda y prolongada. Ya
todos los libros y los manuales psiquiátricos nuevos están hablando que mantener un paciente sedado totalmente es totalmente iatrogénico, ¿sí? Así como en un momento usábamos mucho alopidol y el aloperidol, bueno, lo mantenía, pero ya pensar, dar solamente aloperidol y generar extrapiramidalismo no está bien visto, ya tenemos que ir hacia más adelante, hacia la sociabilidad, la cuestión social del paciente en la sociedad. Entonces, ¿qué utilizamos? Antipsicóticos, ¿sí? Ahí están, los antipsicóticos típicos de alta potencia, que nosotros llamamos incisivos, es el aloperidol. También podemos utilizar la levomepromacina. Y los antipsicóticos atípicos, la olanzapina y la risperidona. El tema es, y ahí venimos, estamos en un hospital público, es hermosa la olanzapina y la risperidona si tuviéramos de manera inyectable. No la tenemos, así que sí lo que hacemos es dar aloperidol, les podemos saber las dosis, aloperidol. Si esto vemos que no, podemos poner levomepromacina, después veremos lorazepam. Pero en otros lugares se está utilizando olanzapina y risperidona, ¿sí? Las benzodiazepinas generalmente tienen un excelente perfil sedante. Los riesgos que sabemos son la depresión respiratoria, la sedación excesiva, la desinhibición paradójica, ojo en retrasos mentales, ojo en adultos mayores, que nosotros damos benzodiazepinas y hacemos una reacción paradojal y el paciente empieza con una agresividad inmediata. Evitarlo. ¿En quién tenemos que evitar en una guardia una benzodiazepina? Una intoxicación por otros depresores. O sea, alguien que haya tomado un alcohol, un barbitúrico, no le vamos a dar una benzodiazepina, ¿sí? Cuando la función respiratoria esté alterada, cuando sospechamos un trauma cerebral, porque disminuimos tanto, ¿sí?, el depresor, el sistema nervioso central, que lo podemos enclavar al paciente. Esto es que baja, ¿sí?, el bulbo encefálico. En monoterapia son la opción cuando no hay datos para tener un diagnóstico psiquiátrico primario. Se pueden usar solas o en combinación con antipsicóticos. Los que más utilizamos es el lorazepam. Un dato, el lorazepam viene en ampollas, lo que nosotros usamos, tiene que estar en la heladera, ¿sí?, si no precipita. Diazepam yo no lo utilizo porque en realidad es muy irregular su distribución luego de inyectarlo. Y el midazolam, que es más para sedar y una cuestión más de dormir rápidamente. Siempre que sea posible, la administración oral se prefiere la intramuscular en el control de la agitación. Depende del tiempo, esto es todo depende del paciente, depende del tiempo. Digo, si una persona está gritando, tratando de romper cosas, yo no voy a ir con la pastillita para que lo tome y esperar 45 minutos que haga efecto. No tiene sentido. Entonces ahí sí siempre utilizamos intramuscular, ¿sí? El uso de antipsicóticos atípicos con o sin benzodiazepinas es considerada primera opción en el tratamiento de la agitación aguda. Las intervenciones farmacológicas parenterales deben ser consideradas como último recurso terapéutico. Los psiquiatras no lo utilizamos, siempre le pedimos a gente de UCI que ellos manejen esa situación, porque tiene una posibilidad de depresión y sedación aguda muy grave que puede llegar al coma. Como no lo sabemos manejar, entonces manejamos siempre el intramuscular. Se recomienda utilizar dosis más bajas posibles ajustadas a las necesidades clínicas. Esto va a ser un poco medio rápido porque sé que después van a tener una clase de todas las patologías. No, bueno, por eso, vamos a ver. La ansiedad. Crisis, ¿qué vamos a tener entonces en la guardia? Crisis de pánico, estamos sabiendo que entre un 40 y 60% de todos los pacientes que van a las guardias tienen crisis o ataques de pánico. Trastorno por ansiedad generalizada, fobias, trastornos obsesivos compulsivos y síndromes por estrés postraumático. Lo que más vemos es el TAC y la crisis de pánico. Sí, el crisis de pánico es presencia de episodios y... ¿Voy muy rápido? No, ¿vamos bien? Presencia de episodios intensos, de aparición espontánea, de ansiedad. Esto más o menos lo sabemos todos, que es la ansiedad, ¿no? Es un ataque sin origen aparente, de una duración de entre 20 y 30 minutos, con o sin agorafobia.
¿Qué es la agorafobia? Miedo a situaciones o lugares en los que quizás no sea fácil escapar a un lugar seguro. Eso es la agorafobia. Entonces, en la crisis de pánico, ¿qué tenemos que descartar? Patología orgánica. A los pediatras, ¿qué patología orgánica descartaríamos ante una crisis de pánico? No les exponga. Mala resistencia. Tiene que ver con un ataque cardíaco, con cuestiones cardiológicas. Sí, ojo con eso, sí. Todo. Estaban los doctores, se fueron. Me miran lejos. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo cardiológico, ¿sí? Un IAM, una fibrilación auricular, todo con lo que tenga que ver cardiológico tenemos que descartarlo con la ansiedad. No toda ansiedad es ansiedad y no todo cardiológico es cardiológico, ¿sí? Ojo con eso, mínimo un electroencefalograma, un electrocardiograma. Perdón, también podemos pedir un perfil tiroide, ¿no? Exactamente. La tiroide descompensada puede generar estos síntomas. Tirotoxicosis. Claro, y más allá de tratar la ansiedad, derivamos al endocrino. Exacto. También sería como el sumum hacer ese diagnóstico de una guardia, pero un feocromocitoma, ¿sí? Que es una cuestión en el PANC, perdón, no, en las suprarrenales, donde tira mucha adrenalina y eso genera taquicardia, diaforesis, toda una cuestión que parece una crisis de pánico, pero tiene un feocromocitoma. Sí, entonces, los fármacos que utilizamos es alprazolam, lorazepam, también el clonazepam, no está puesto acá, pero bueno, el naltrexonam y el lorazepam. Derivamos para ajuste farmacológico a psiquiatría y a psicoterapia. Suicidio sí van a dar. La próxima. Bueno, vamos rápido, es la muerte autoprovocada, carácter intencional, mayor letalidad en hombres mayores con aislamiento social, eso tenemos que preguntar, la edad del paciente, si vive solo, si tiene trabajo, si tuvo algún límite, es decir, si pudo llegar a tener familia, hijos, etc. La no respuesta nos da como más gravedad en la situación, si perdió el trabajo, si hubo otras experiencias de intentos autolíticos. Ustedes saben que los hombres mayores tienen mayor letalidad en los intentos porque son intentos activos, es decir, armas de fuego, ahorcamiento. Las mujeres hacemos intentos más pasivos, consumo sobre ingesta de medicación o fármacos o lo que fuera. La mujer presenta más intentos, los hombres lo logran más, ¿sí? El suicidio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Con qué causas más frecuentes? Puede ser el episodio depresivo, trastornos borderline de la personalidad, por control de impulsos, abuso de sustancias o episodio psicótico, ¿sí? En el episodio psicótico no el episodio psicótico per se, sino en el episodio psicótico donde las voces son de comando. Si ese paciente tiene alucinaciones auditivas y escucha voces, esas voces pueden decir, me están diciendo que tengo que matar. Esa es parte de un intento autolítico grave, tiene que quedar internado. ¿Sí? No temer preguntar nuevamente, no temer preguntar acerca de deseos, ideas, plan, tentativa de muerte. Nadie se va con nuevas ideas si uno pregunta. Si el que las tiene y el que no nunca las tuvo. Pero nadie, no le damos ideas por decir, usted intentó, hizo algo, compró una arma, hizo una carta, estuvo pensando estar solo. Esas cosas las tenemos que saber porque también es una escala. Contra más de esos puntos tienen, más grave la situación de ese paciente. No dejarlos solos, interrogar al acompañante si lo hay, si hubo intento de averiguar si fue impulsivo o premeditado, si había o no deseos de morir, si siente frustración o alivio de estar vivo. ¿Sí? Luego va el episodio psicótico agudo. Ante todo es no exponerse y garantizar la seguridad. No exponerse en el sentido no confrontar directamente. Algo tenemos que hacer en el episodio psicótico agudo, no vayan a salir corriendo. Dijo la doctora que no me pongo y rajan de la guardia. No exponerse directamente, ser claro, directo, poner límites. Digo, nuevamente como lo que vimos hace un par de diapos atrás, de filminas también, es esto, hablar conciso, hablar claro, ser
como directos al hablar, volver a repetirlo si no lo entendieron, poner límites, utilizar la mínima dosis de sedante, no el cóctel. Cuando hablamos de cóctel, nosotros estamos acostumbrados, ya sea por mal uso o por cómo hemos entendido la psiquiatría, muchas veces y también por las propias capacidades del paciente, muchas veces los pacientes solamente con una medicación no bajan, y al decir no bajan es no bajan, siguen con la ideación, siguen rompiendo cosas, siguen estando agresivos. Entonces tenemos que ir a un segundo antipsicótico y podemos tener hasta un tercer antipsicótico. No lo estoy avalando ante la cámara, no digo no lo avalo, pero muchas veces es necesario, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos 2 sabores, 3 sabores, ¿sí? De qué es lo que le ponemos al paciente. ¿Sí? Pero como también es invitación en esos casos de la contención física. Exactamente, va de la mano de la contención física, ¿sí? Pero no está indicado el cóctel, no está indicado. Luego de sedarlo, continuar el examen. Cuando decimos sedarlo, es sedarlo, no ponerlo en coma, o sea, sedarlo, ¿sí? Es bajar la agresividad, bajar la forma con que está ese paciente de una cuestión de crisis emocional. Nunca vamos a estar de acuerdo a decir, bueno, listo, el paciente está molesto, lo sedamos, que duerma hasta mañana. No es una buena práctica. Porque no sabemos qué le pasó. Y segundo, perdemos toda oportunidad de ver, en primer lugar, qué le pasó a ese paciente sin estar sedado. Porque al día después no sabemos si está sedado y está tranquilo por la medicación, porque le hizo algún efecto, porque bajó algo del efecto adverso o de la cuestión metabólica que tenía. Entonces perdimos mucho tiempo en eso, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar? El gold standard es el haloperidol, 5 miligramos intramuscular, ¿sí? Como dosis única. Si vemos que no alcanza, haloperidol y lorazepam de 2 a 4 miligramos es la ampollita, ¿sí? De intramuscular. No se cargan en la misma jeringa porque precipitan, ojo con eso. Muchas veces es bueno, ponemos halo y lora juntos y la verdad precipita la medicación y no sirve más si estás gastando 2 ampollas importantísimas. ¿Qué se puede hacer? Es repetir a los 30 y 60 minutos, ¿sí? Siempre digo lo mismo, lorazepam, ampolla, heladera. No puede estar un lorazepam fuera de la heladera. Si está fuera de la heladera, esa ampolla se tiene que tirar. Entonces, ya pasamos por la cuestión aguda de psicótica, intoxicación por drogas. Sabemos que las drogas pueden ser estimulantes o depresoras. Los estimulantes tenemos la cocaína, anfetamina y muchas más en este nuevo orden de cosas que están haciendo a nivel laboratorios. Los depresores son los opiáceos, los hipnóticos, los sedantes y los inhalantes. Y tenemos los alucinógenos, como los naturales, el LSD, los sintéticos, como el PCP, que es el polvo de ángel. ¿Sí? Intoxicación por drogas, tratamiento. Las intoxicaciones por drogas se deben observar y contener, internar. El tratamiento es clínico en casos severos, con lavados gástricos, diuresis forzadas. Reducimos la irritabilidad y la hipersensibilidad del sistema nervioso central, por el con diazepam, lorazepam, para bajarlos un poco, eso sí. Y el control de los síntomas psicóticos. ¿Cómo controlamos los síntomas psicóticos? Con antipsicóticos, ¿sí? Pero el tratamiento es clínico, ¿sí? En casos severos, es de desintoxicación. La abstinencia de drogas es al revés, se produce por interrupción brusca o disminución rápida en la dosificación de algunas de las sustancias psicotrópicas consumidas en las últimas semanas. ¿Qué vamos a encontrarnos con un paciente ansioso, con insomnio, con agitación, con delirium, debilidades, escalofríos, dolor y convulsiones? Por eso siempre digo tener en cuenta todas estas cosas que nos van dando cuadros distintos, porque ustedes me dirían, pero ansiedad e insomnio podría ser un trastorno de ansiedad. Si no preguntamos bien, nos vamos a comer un paciente que tiene una abstinencia, que tiene un delirium y podría ser también por alcohol o por un tumor cerebral, ¿sí? Las convulsiones, bueno, puede ser una epilepsia.
El manejo de tratamiento, averiguar qué consume es básico, ¿no? Bueno, qué consumiste, evaluar su internación, benzodiazepinas de vida media larga, como el clonazepam. La intoxicación alcohólica es una conducta desadaptada tras ingesta de una cantidad de alcohol suficiente como para producir intoxicación en la mayoría de las personas. Imagínense que pueden haber alcoholemias entre 30 a 60 miligramos por decilitro. Han visto pacientes con esta alcoholemia. Se asocia a la interrupción notable en abstinencia, es notable descenso del consumo etílico en un paciente dependiente. Ojo con las abstinencias alcohólicas, que parecen más suaves de lo que son, pero pueden llegar a estar en coma porque tienen temblor, náuseas, vómitos, malestar, taquicardia, hipertensión, ansiedad, irritabilidad, cefalea, insomnio y alucinaciones, son los que luego pasan a ser un delirium tremens. Los delirium tremens, como los síndromes confusionales secundarios al alcoholismo, que pueden llegar a estar en terapia intermedia, porque es de una evaluación y un seguimiento clínico de estos pacientes, ¿sí? Porque hay que hidratarlos, porque el equilibrio interno hay que regularlo, porque tienen problemas médicos asociados como infecciones, traumatismos, hemorragias. Se da lorazepam 1 o 2 miligramos 4 veces por día, siempre y cuando no tengan alucinaciones. Ahora, un paciente con un síndrome confusional, un pseudo delirium tremens o la abstinencia alcohólica, si empiezan con alucinaciones o conductas disruptivas, vamos a tener que ponerle haloperidol, ¿sí? Entonces, mucho menores, por lo menos media ampolla a la noche, porque van a ver que al ritmo circadiano se les complica, entonces son pacientes graves. Son pacientes que no los manejamos con la psiquiatría, sino clínicamente, ¿sí? Acá es un pequeño repaso de víctimas de desastres sobre los síntomas. Tienen todos estos síntomas, que es el miedo, el pánico, la ira, la frustración, la confusión, el desamparo, culpas, obnubilaciones. Síndrome por estrés postraumático es la presencia de ansiedad, irritabilidad autonómica, embotamiento emocional y reexperimentación de una experiencia traumática tras un acontecimiento físico o emocional. Ya está sabido que el estrés postraumático no es solo haberlo vivido, sino el haber sido informado de una situación traumática con solo haber sido no espectador directo, sino ya sea por familiares o por lo que le han contado, ya se ha entendido que esta persona puede tener estrés postraumático. Anteriormente se pensaba que era solo la persona que haya vivido una situación estresante. Ahora no solo es eso. Y si también se estira con el tiempo y se vuelve a reexperimentar, ¿sí? Ya sea sujetos en la última dictadura militar, que hemos visto muchos síndromes por estrés postraumático crónico, que hemos hecho las evaluaciones, hemos visto mucho de esto de revivir experiencias traumáticas ante un solo ruido, ante una sola situación que les generaba tanta angustia, que cambian directamente su personalidad, tienen abusos de sustancias, todas las cosas que pueden llegar a generarle ansiedad, abuso de sustancia, depresiones, consumo de alcohol, etc. El estrés agudo es por lo menos un mes, el estrés crónico luego del mes, con el tiempo se vuelve estrés crónico. Nuevamente son recuerdos y sueños desagradables, recurrentes e invasores, conductas o sentimientos súbitos, se vive la experiencia traumática, malestar psicológico intenso, evitación de estímulos asociados con el trauma. Son flashback, evitación y recuerdos traumáticos que generan en las víctimas de desastres. ¿Qué tenemos que hacer? El manejo de clínico en agudo, el manejo de clínico agudo, proporcionar apoyo y contención, no dejarlos solos, animarlos a que cuenten su experiencia en su tiempo. Nadie vaya a preguntarles qué le pasó y por qué le pasó, ni necesitan de ser abrazados, necesitan su tiempo, su espacio. Acá dice fármacos, benzodiazepina según necesidad. Está como si uno puede zafar de darle una benzodiazepina o solo una vez, está bien,
Lo que se utiliza para más largo plazo son los antidepresivos, ¿sí? Y derivar obviamente a psicología y la psiquiatría. Lo último para que tengan en cuenta, y ya termino, los 3 pilares para tener en cuenta en una buena práctica en salud mental y lo que sea en urgencias: utilizar protocolos y guías. Es necesario, no se sientan solos en una urgencia, en una guardia, si no tienen un protocolo. Búsquenlas, pídanlas. Hay protocolos y guías que mejoran el proceso de evaluación adecuada, que son los métodos de identificación, gestión y tratamiento. Educación y entrenamiento permanente, mejoran las herramientas educativas y de capacitación, generan equipos más eficientes. Y los datos clínicos, mejora el registro de los casos clínicos de agitación y análisis de acción óptica. Esto es como los 3 pilares: utilizar protocolos, educarse y tener los datos clínicos y registrados de los pacientes. ¿Sí? Me parece que no hay nada más. No, nada más, ya les aclaré. Claudia, abrimos a preguntas, porque por la hora todo el tema de Alba va a quedar para el miércoles para retomar los temas del suicidio, abuso, violencia. ¿Sí? Claro, que yo los punteé, pero sabía que había como una clase Y más. riesgo cierto inminente. Exactamente. Bueno, como para que quede. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas para la doctora? Mucho más en cuenta. La cuestión es que no dejemos de ver las patologías básicas de hace mucho tiempo que siguen pasando. Si nosotros vamos rápidamente a la guardia a resolver un problema que no fue visto primero por un clínico y no ha descartado ciertamente, pero ciertamente y a conciencia, algunas patologías clínicas, es difícil que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico y el seguimiento. Como siempre dije ahí, el laboratorio, descartar embarazo, un electroencefalograma si se pudiera, una tomografía, nos da idea de otras cosas, ¿sí? A mí me ha pasado tumores que no han sido evaluados, ¿sí? Pero porque el paciente no ha llegado a consulta, la verdad no fue porque no fue evaluado, porque no lo encontraron. Y empezó con alucinaciones auditivas graves, llegó a la guardia y luego de la tomografía se evaluó que tenía un tumor occipital. Estas cosas pasan y pasan muy asiduamente. El tema es no nos envalentonemos en que todo sea salud mental, no nos envalentonemos en que podemos con todo, porque en realidad la persona es un contexto amplio, ¿sí? ¿Tiene alguna cuestión de crisis? Sí, seguramente. Pero ojo, porque después nos terminamos olvidando la parte clínica que es necesaria descartar, ¿sí? Por eso es necesario trabajar junto con el clínico y hacer algunas cuestiones básicas de evaluación para esos pacientes. Por eso es necesario también, yo insisto lo mismo, solamente ir a una guardia para dejar dormir a un paciente no es guardia. ¿Sí? Estamos tapando un problema que el problema lo va a tener el especialista en 24 horas. ¿Sí? Solamente los especialistas saben hacer su trabajo y creemos que lo hacemos bien. ¿Sí? ¿Necesitamos de todo? Sí, obviamente, necesitamos. Cuando vamos a la guardia vamos con psicología, vamos con trabajo social, nos ayuda, viene el enfermero, quiere poner la inyección, pero también necesitamos que descarten que esa persona no tiene hipertensión, que no tiene una fibrilación auricular y que no tiene una cuestión gastroenterolífica grave que está haciendo que no pueda mantenerse en pie. Una depresión puede ser un cáncer del páncreas. Y lo vimos, ¿sí? Es solamente hacer un laboratorio de amilasa, punto. No es tan caro, ¿sí? Me parece que más caro es mantenerlo en el tiempo con una medicación antidepresiva y luego de eso ver que tenía una enfermedad clínica. ¿Sí? No sé si es una pregunta, si es una sugerencia, si es algo, pero lo voy a decir. Buenos días, yo soy enfermera de la Guardia General. Yo vi uno de los cuadros que usted presentó y la verdad en la Guardia General nosotros tenemos
O sea, desde un paciente psiquiátrico hasta patológico. Como el triage. Como un triage, sí. Lo que nosotros a veces en enfermería nos habla que nos gustaría, el fin de semana siempre está desprotegido porque es un fin de semana y no tenemos todos los especialistas. Claro. A nosotros nos gustaría, nosotros tenemos, por ejemplo, los sábados tenemos al doctor Yamil, que es neurólogo, y la verdad que nos ayuda un montón tenerlo. Nos gustaría que podamos tener la posibilidad, al menos, de tener a alguien a quien llamar y hacer en ese momento un equipo interdisciplinario, porque, por ejemplo, y yo voy seguido hablando de enfermería y hablo de la guardia nuestra de los fines de semana. Por suerte armamos un equipo de médicos y de enfermeros muy preocupados por las personas que van, tenemos ganas de ayudarlos, pero tenemos a veces esa falencia, no sabemos, queremos hacerle consulta a una psiquiatra, a una psicóloga, y al menos enfermería, ¿no? Y no tenemos el acceso, o sea, no sabemos a quién, para ese momento, para evitar justamente esto, y para evitar yo, por ejemplo, tuve en una oportunidad una paciente femenina que se quería suicidar, que logramos en enfermería contenerla sin tener que medicarla. Lo logramos hacer. Pero ¿qué pasa? A veces nos tocan los feriados de 4 días y ese paciente tiene que estar 4 días esperando a que venga y la terminen de evaluar. Entonces, eso nos gustaría a nosotros también ver si se puede reorganizar o ver la forma de buscar esa posibilidad. Porque justamente también ellos se ponen, no tenemos un lugar nosotros, por ejemplo, en donde puede estar el paciente tranquilo, no lo podemos aislar, no lo podemos tampoco tener cerca, no puede enfermería estar porque a veces somos pocos enfermeros, el fin de semana trabajamos 4 enfermeros, no tenemos la posibilidad de que un enfermero pueda estar acompañándolo porque nos gustaría. Yo, por ejemplo, en mi caso, el fin de semana hice una contención, casi las 14 horas estuve con una paciente oncológica y no conteniendo a la paciente, sino conteniendo al familiar porque estaba destruida. Entonces, hay cosas que yo sé que enfermería está muy perseguida y pero no damos abasto nosotros. Y queremos tener las herramientas, queremos ayudar a las personas. Eso tiene que ver con la capacitación, viste que en algún momento de la diapositiva te hablaba de capacitación continua, ¿sí? Tener una forma también estructuralmente de saber qué hacer en esas situaciones. Sin capacitación es difícil, ¿sí? Yo soy una persona que intento leer las capacitaciones, pero bueno. Claro. Tener también las herramientas, no es solamente capacitarse, tener las herramientas. Seguro. Porque si no tienes las herramientas, por más capacitación que uno tenga. Claramente, si uno está capacitado pero no tiene las bandas de contención, yo, por ejemplo, soy una de las personas que no quiere contener al paciente. Y a veces tenemos que... Igualmente no es una decisión que enfermería pueda enfermería tomar. puede tener, Sí. pero bueno, Si hay un profesional, exacto, si hay un profesional que indica una contención, no está a modo de luego si está bueno o no. Me parece que si un cirujano indica amoxicilina cada 8 horas, creo que un enfermero no se va a repreguntar si se la doy a las 8 o las 15 horas. La contención física es un acto sanitario. Dentro del acto sanitario es una situación básica en salud mental y que previene el riesgo cierto en el paciente y riesgo cierto en el profesional.